Hola a todos. En este vídeo vamos a responder a esta pregunta. Calcula el valor de m para que el resto de la división de p de x igual a 2x menos mx al cuadrado más 1 entre x menos 1 sea 0. Esto se puede hacer de varias maneras diferentes. Vamos a empezar por un modo sencillo. Vamos simplemente a hacer la división usando el método de Ruffini. Pero ya sabéis que siempre que hacemos una división de polinomios es imprescindible, y no importa cuál es el método, que ordenéis el polinomio. Por lo tanto, el polinomio ordenado queda así. Y si dividimos usando el método de Ruffini, aquí tenemos 1, aquí menos m, aquí tenemos 2 y aquí tenemos 1. Bajamos menos m, 1 por menos m es menos m, 2 menos m es 2 menos m, no podemos unirlo, tiene que quedar así, y 1 por 2 menos m es 1 por 2 menos m, es decir, 2 menos m. Sumamos, y esto es 3 menos m. Y nos dicen que el resto es igual a 0. Por lo tanto, como el resto es ese número, 3 menos m es 0. Y eso quiere decir que m es 3. Si m es 3, el resto es 0. Si m no es 3, si m es distinto de 3, el resto no es 0. Es decir, si escribís el polinomio 2x menos 3x cuadrado más 1 y lo dividís entre x menos 1, el resto efectivamente es ese. Pero si cogemos otro número cualquiera, ya no es ese. Vamos a hacer otra vez el problema, pero por otro método. Tenemos aquí si en el método anterior usábamos el método de Ruffini, ahora vamos a usar el algoritmo de la división larga. Pero ya sabéis que también en ese algoritmo es imprescindible ordenar. Tenemos esto, más 2x, más 1, y ahora empezamos a hacer la división. Esto es x menos 1, tenemos que multiplicar por menos m. Obtenemos menos m, bueno, por menos mx, eso es menos mx al cuadrado, y esto es más mx. Restamos, eso desaparece, y obtenemos 2 menos m por x, más 1. Ahora, para multiplicar y obtener eso, tenemos que multiplicar por 2 menos m x, menos 2, perdón, sería 2 menos m con s. Si restamos, la primera parte desaparece y tenemos 1 menos 2. Y eso es 3. Menos m, con un menos delante es más m. Y entonces el resto es ese. El resto es 3 más m. El resto es 0, por lo tanto, m es menos 3. Es decir, hemos encontrado la misma solución, pero por otro método. Personalmente creo que el primer método que hemos usado, usando Ruffini, es más sencillo de leer y más sencillo de hacer que este. Son equivalentes, estamos haciendo lo mismo, una división.
Sin embargo, es más fácil equivocarse aquí porque aparecen más símbolos que en el otro. Y vamos a hacerlo por un método más. Vamos a hacerlo usando el teorema del resto. El modo 3. Esto no quiere decir que no haya más modos posibles, pero esto sería lo básico. Lo primero es ordenar el polinomio, aunque en este caso no sería completamente necesario, porque no vamos a hacer una división. Tenemos ya ordenado el polinomio y sabemos que el resto de dividir p de x entre x menos 1 es p de 1. Eso que hemos escrito aquí es por el teorema del resto. Fijaos lo que significa eso. Significa que simplemente tenemos que calcular p de 1. ¿Y p de 1 qué es? Menos m por 1 al cuadrado más 2 por 1 más 1. Y esto es menos m más 3. Y sabemos que eso es el resto y que el resto es 0. Por lo tanto tenemos esto. Es decir, esto sabemos que es el resto. Y esto también, por el teorema del resto. Por lo tanto, m es igual a menos 3. Aquí hemos cometido algún error. Permitidme que lo repase porque evidentemente la solución tiene que ser la misma. Si no obtenemos la misma solución es que hay un error en algún sitio. Es 1, 1, ¿sí? Tenemos p de 1 es menos m, 1 al cuadrado, 2 por 1, 1, eso es 3. Caramba, el resto debería ser más 3. Entonces, si no hay un error aquí, hay un error en los otros. Oh, efectivamente, esto es más 3, este es correcto. Aquí hay un error. Y el error está ¿dónde? Vamos a repasar. Como os dije antes, y este error demuestra lo que decía, es más fácil equivocarse aquí que equivocarse en el otro lado. Vemos que esto es menos mx por... el resultado sería esto, eso sería 2 menos m, correcto, 2 menos m, correcto, menos, sí, esto sería 3, y esto sería... ¿Hay algún error? Vamos a hacer una cosa que es siempre aconsejable hacer. Cuando no encontráis un error en un problema, a veces, en lugar de buscar el error, si no hay tiempo, es mejor rehacer el problema desde cero y luego buscar el error otra vez. Tenemos menos mx, multiplicamos, más mx, restamos, eso desaparece y aquí tenemos 2 menos m por x. Ahora, esto no es imprescindible, no es necesario que lo escribáis. Y esto sería más 2 menos m por x es esto, y por menos 1 es esto de aquí. Restamos, esto es 1 más 2. Fijaos que es por culpa de esto. Menos m.
Ahí estaba el problema. El fallo estaba en ese punto. Entonces tenéis que el resto es 3 menos m, y sabemos que el resto es 0, por lo tanto m es 3. Es decir, antes el error estaba en este punto, que ahí no es un más, es un menos. Permitís, eso es un menos, eso es un menos, y por lo tanto eso es un más. Espero que el ver este error os ayude también a saber cómo corregir errores que cometéis.